El 31 de marzo, hace unos días, fue el Día Mundial contra el Cáncer de Colon y se está realizando una campaña muy importante de la ALSEC, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, junto con la Fundación GEDIT, Gastroenterología, Endoscopía Diagnóstica y Terapéutica, con el apoyo del laboratorio Merck, una campaña que promueve la concientización y la detección temprana del cáncer de colon. Yo tengo algunos datos. Se diagnostican en promedio más de 40 casos por día en la Argentina. Es el segundo tumor más frecuente, luego del cáncer de mama, y el segundo en mortalidad. O sea, son casi 16.000 nuevos casos cada año en nuestro país. Y pese que detectado a tiempo tiene un elevado índice de curación, fallecen por esta causa anualmente igualmente más de 7.000 argentinos. Por eso estamos con el doctor Carlos Alberto Silva, matrícula nacional 62.549, es médico oncólogo, es director médico y co-coordinador del área de acompañamiento al paciente del ALSEC. Doctor Silva, Carlos Clerici lo saluda en Ecomedios. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, mucho gusto. Bueno, un placer de tenerlo con nosotros a esta hora de la noche, tarde, para un médico me imagino que suele tener mucha actividad por la mañana, así que se lo agradecemos especialmente. Es un placer. Bueno, a ver, doctor, la iniciativa tiene, la campaña, el título, ¿Y si hubiera algo dentro tuyo ocultándose en silencio? Ujú. Claro. Bueno, es inquietante, ¿no? Sí, ¿a qué se refiere? Por un lado es inquietante, pero por otro lado es motor de una concientización. ¿Qué quiero Ujú. decir básicamente con eso? Es cierto que un tumor de colon puede ir creciendo porque el espacio que tiene el intestino grueso es importante para crecer dentro de su luz, pero lo cierto es que tiene signos tempranos. Primero que hay que pensar en prevención primaria y en prevención secundaria. Prevención primaria es el cambio de hábitos que hace que estemos menos expuestos a aquellos agentes que pueden inducir la aparición de un cáncer, ¿no es cierto? Ajá. Eso se refiere sobre todo a esos cambios de hábitos o una dieta que sea rica en frutas y verduras previene la aparición del cáncer de colon, comer menos carnes rojas, no ingerir alcohol en grandes cantidades y no fumar también son otros factores que previenen, y la actividad física y tratar de no engordar, digamos, de no tener obesidad, son también factores de prevención primaria. Pero también está la prevención secundaria, y eso es lo que va al oculto, es decir, un tumor, aunque sea muy pequeño, en primer lugar, le lleva tiempo desarrollarse, generalmente empieza siendo un pólipo benigno, y le lleva no menos de 2 años, de alrededor de 2 años, desarrollarse. Y en ese tiempo, aún siendo pequeño, puede soltar pequeñas cantidades de sangre que uno no llega a ver en la materia fecal porque está mezclada con la misma. Y la prevención secundaria implica test de detección como la sangre oculta en materia fecal, que es un test sencillo, que hay que recoger una muestra de materia fecal nada más y enviarla al laboratorio, y hay test que son incluso más caseros, digamos, para detectar. Y si uno detecta sangre oculta en materia fecal, si bien no necesariamente es por un cáncer de colon, porque un hemorroide lo puede producir también y otras patologías benignas, pero ya mueve a otros procedimientos que son un poco más invasivos, como la videoconoscopía, pero que de ninguna manera son deleterios de la persona, ¿no? Ujú. La videocolonoscopía tiene una indicación de frecuencia, ¿no? Que depende de lo que diga el médico, pero ¿a partir de qué edad habría que hacerla? Y la idea es que a partir de los 45 años, en la población que no tiene antecedentes, ¿qué quiere decir no tiene antecedentes? Que no tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, o antecedentes de múltiples tumores, o antecedentes de patologías que pueden ser predisponentes al cáncer de colon, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que son enfermedades predisponentes. En esos casos, la edad de comienzo de la colonoscopía debe ser más temprana, en general 10 años antes del caso más joven que haya habido en la familia, si hubo varios casos dentro del grupo familiar, y en realidad en la población normal debe ser a partir de los 45 años. Bien, y después la frecuencia la determina el médico de acuerdo a lo que se vea, ¿no? De acuerdo a lo que se encuentra, si uno encuentra un Claro. pólipo, tiene la gran ventaja de que puede sacar el pólipo en el mismo acto, con el mismo procedimiento que está haciendo la endoscopía, y si tiene pólipos por ahí va a ser un poco más seguido, si no será cada 5 años, eso lo va a ir determinando el médico según los hallazgos de la colonoscopía.
Bueno, y aunque parezca que esto ya lo hemos dicho porque, digamos, no es la primera vez que hablamos del tema, y no solamente nosotros, sino en muchos otros espacios también de comunicación, la verdad que veo por los datos que no estamos demasiado bien. Datos de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, Ujú. solo 3 personas de cada 10 de entre 50 y 75 años de edad se realizaron alguna de estas pruebas. O sea, estamos en la edad clave, 50 a 75 años, y solo 3 de cada 10. O sea, es muy poco, ¿no? Y sí, claro, por eso es muy importante esta tarea que están realizando ustedes en este momento, que es colaborar con la difusión y la concientización sobre la enfermedad, sobre todo teniendo en cuenta que es una lástima que solo 3 de cada 10 personas lo hagan, porque si uno lo encuentra cuando es muy pequeño, y hay que pensar que el límite de resolución del método de la colonoscopía permite ver lesiones tan pequeñas como la cabeza de un alfiler, digamos, apenas milímetros, digamos. Y si uno lo saca en esa situación, primero que puede que sea un pólipo benigno y nunca llega a tener el cáncer. Y segundo que si fuera un cáncer así de pequeño, la probabilidad de curación está alrededor del 90%. Así que es una pena, hay que pensar que si uno toma esos 16.000 casos, hay alrededor de 7.000 muertes, lo cual quiere decir que hay entre un 40 y 50% de mortalidad en algo que podría tener menos del 10, solo haciendo detección precoz y, por supuesto, una vida saludable que ni siquiera va a desarrollar un cáncer. Estamos con el doctor Silva y vamos a hacer un pequeño jueguito con los oyentes, digamos, se los propongo a los oyentes que en este momento están ahí escuchando atentamente. Jueguen, vamos a dar un segundo para que lo piensen y digan, a ver, porque ahí tengo mitos y verdades sobre el cáncer de colon, ¿no? Y, por ejemplo, uno, el cáncer de colon no es muy frecuente ni muy mortal. ¿Qué les parece? ¿Es verdadero o falso? Que el cáncer de colon no es muy frecuente ni muy mortal. Por lo que dije al principio, me parece que la respuesta es obvia, ¿no, doctor? No, claro, no, eso es un mito. 16.000 casos no, por ejemplo, 43 casos diagnosticados diariamente, me parece que es suficiente para decir que frecuente es el segundo tumor más frecuente, el segundo cáncer más Mm, frecuente, el segundo también en mortalidad, el segundo en la mujer detrás del cáncer de mama y en el hombre detrás del cáncer de próstata, pero tiene un índice de letalidad también importante, así que es frecuente y es mortal. Vuelvo a repetir, salvo claro. que uno lo encuentre muy tempranamente, al menos a las cifras normales, actuales, perdón, a las cifras actuales obviamente es frecuente y alcanza casi la mitad de los casos de mortalidad, ¿no? A ver, otro. El cáncer de colon no discrimina por sexo en la Argentina. ¿Qué les parece, queridos oyentes? ¿Discrimina por sexo o no discrimina? Es Bueno, verdad eso, ¿no? Ese no eso es es mito. verdadero, no discrimina, o sea, No discrimina. definitivamente Va, existe la misma cantidad de casos en hombres que en mujeres. hombres y mujeres. Otro. La ausencia de síntomas no garantiza la ausencia de cáncer de colon. O sea, no tener síntomas no garantiza que no haya cáncer de colon. ¿Qué piensan? Puede no haber síntomas e igual haber cáncer de colon. Y sí, ¿no? Definitivamente, en realidad, en la gran mayoría de los casos, cuando uno ya tiene síntomas es que la envergadura del tumor es importante, ¿no es cierto? Claro. Entonces los trastornos en el ritmo evacuatorio, vale decir, alguien que tenía evacuaciones regulares y normales, de repente empieza a alternar diarrea con constipación, eso es cuando el tumor ya tiene una entidad relativamente importante. Cuando hay Mm, sangrado visible, no oculto, bueno, eso también es una claro. indicación de que el tumor tiene suficiente envergadura. Y Por justamente si eso, uno de los test se por eso la llama videocolonoscopía, ¿no? claro, y si Claro, uno de los test se llama sangre oculta en materias fecales, porque quiere decir que sin que lo veamos por eso, y si hay alguien escondido, ¿no es cierto?, dentro nuestro y no nos claro. damos cuenta. A ver, otra dice, la videocolonoscopía es un procedimiento riesgoso y poco efectivo. ¿Qué les Definitivamente parece? no. La efectividad es No, no. enorme, la efectividad es Falso, ¿no? enorme. Encontrar un tumor pequeño significa alrededor del 90% de curabilidad. Y respecto a lo traumático, hay que considerar dos cosas. Todo procedimiento puede tener una tasa de complicaciones, es bajísima con la Mm, videocolonoscopía, y la realidad es que
se hace sedado, o sea que el paciente no sufre en el sentido de que el anestesista le seguro. dice, vas a sentirte un poco mareado, y al acto siguiente le está diciendo, ya está terminado el procedimiento. Lo molesto es la preparación, obviamente, porque el colon tiene que estar vacío. Entonces, la Pero noche tampoco es tan anterior, grave, ¿eh? Yo ya lo hice dos no, veces no, y por supuesto que no, tampoco por es tan supuesto que no. grave. No, Y, claro. y, y a Y ver, además, mi esposa dice que con la sedación que te dan, después uno vuelve más buenito, ¿eh? Después sí, de la porque en realidad videocolonoscopia. Eh, la medicación que se utiliza para la sedación, que es el propofol, hace que uno se despierte un poco eufórico, así que sí, por definitivamente. eso. A ver, otro, la dieta y el estilo de vida no influyen en el riesgo de cáncer de colon. Bueno, ya lo dijo el doctor hace un rato, ¿no? Sí Lo dije influyen, antes, ¿no? sí. Sí influye Claro. mucho, y yo insisto en la cuestión de no hacer una vida sedentaria, de tener actividad física y de rehuir la obesidad, porque la obesidad es un trastorno inflamatorio crónico y eso deteriora el sistema inmune, que es nuestra principal barrera frente al cáncer, de la misma manera que la actividad deportiva estimula el sistema inmune. O sea que son dos Bien. premisas muy importantes que tener en Hay cuenta. que hacerlo. Bueno, otra es que la detección temprana mejora significativamente el pronóstico, ya lo dijo también el doctor Silva, eso es Ujú. verdad. La dieta y no, el otro, el cáncer de colon no siempre es hereditario. Y uno podría decir, no, debe ser hereditario. No, es verdad, ¿no? No, Que no siempre es es hereditario. Es al revés, 95% de las veces no es hereditario, No y es solo entre un hereditario. 5 Mira. y solo entre un 5 y un Ujú. 10%, lo que uno hereda no es el cáncer de colon, sino eventualmente la predisposición a tenerlo. Claro, Pero si uno hereda claro. la predisposición y tiene una vida sana, sus posibilidades se alejan muchísimo de tener cáncer de colon. Bueno, y la última en este juego de mitos y verdades, la mayoría de las personas se realiza los estudios regularmente. ¿Escucharon? La mayoría se realiza los estudios. Mm, falso, Eso, ¿no? eso, Ya eso lo dijimos. lo dijiste vos Tre- justamente, o sea, no, Tres de solo cada una de 10, cada ¿no? 3 personas, exactamente, solo 3 de cada 10 personas. Bueno, doctor, jugamos un poco con esto de lo lúdico para alivianar un poco un tema que realmente, si no se lo controla, es denso, pero si se hacen los controles, todo se toma tiempo, ¿no? No, pero te felicito por lo lúdico, porque en realidad lo que tuvo de bueno es de quitarle todo el peso de la palabra cáncer. Y tenemos que Sí, hablar más de cáncer, y tenemos que hablar con tranquilidad, porque la realidad es que si claro. tomamos todos los cánceres, no solo los de colon, la mitad de los pacientes con cáncer se van a curar, y un 18% extra de ese 50% va a estar vivo 5 años después, es decir, puede vivir con una enfermedad prácticamente cronificada. Perfecto. Doctor, le agradezco mucho su gentileza de habernos atendido, ¿eh? Ha sido un placer enorme, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, el doctor Carlos Alberto Silva, matrícula nacional 62.549, médico oncólogo, director médico y co-coordinador del área de acompañamiento al paciente del ALSEC.